Vamos a continuar con nuestro recorrido sobre la conformación de América Latina con sus detalles, sus derroteros, para poder tener herramientas para analizar pues lo que estamos viviendo y sobre todo para empezar a buscar, pensar alternativas, por lo menos en la esfera individual. O el objetivo de este módulo, de este tema, es no solo describir la situación que vivo en los 5 niveles de análisis. Recordaremos esos niveles de análisis que van desde la patria chica hasta la América continental. O sea, no nos podemos quedar solamente en la descripción. Tenemos que tener la capacidad de hacer prescripciones respecto a estos problemas. Y para evitar agobios, pues vamos a empezar por niveles, ¿no? Entonces, incluso antes de la patria chica, ¿no? Pues tenemos nuestra propia comunidad, tenemos nuestra propia familia, tenemos nuestros propios lugares de acción, que es un elemento importante para empezar a poner en práctica. Muy bien. La clase pasada habíamos hablado de un orden mundial que se configuró y que opera hoy en día bajo el esquema del neoliberalismo en términos económicos, opera bajo la forma de la democracia liberal en términos político-electorales y opera en los estamentos de clases productivas en nivel del trabajo. La tesis central que se maneja desde el pensamiento crítico latinoamericano, en particular Aníbal Quijano, entre otros, es que este orden mundial no hubiera sido posible sin la conquista de los pueblos que hoy habitan América Latina. ¿Qué quiere decir esto? En contraposición a la historia oficial, a la historia hegemónica, que nos habla que después de una edad media de castillos, de violencia, de ausencia de derechos, de servidumbre, de vasallaje, casi por generación espontánea hubo una revolución científica que abrió una racionalidad occidental. Una racionalidad occidental que descansa en el Estado moderno, la ciencia, los derechos humanos y el sistema universitario como difusión de ese conocimiento. Lo que ocurre acá es que, bueno, se contrapone a esa tesis el hecho de que la conquista de América Latina permitió un poder global que articula todo el planeta. ¿Cómo fue eso posible? Bueno, pues el acceso a recursos, no solo oro, plata, sino también la amplitud de mercados, la propia esclavitud, todos los mecanismos de producción coloniales permitieron a Europa salir del atraso en el que se encontraba y no solo ser contraparte del mundo árabe, de Oriente, sino tener las posibilidades de dominarlos económicamente, políticamente y, por supuesto, tecnológicamente hablando. Entonces, a partir de ahí, la primera, digamos, conclusión es que no podemos hablar de modernidad sin colonialidad. Y eso es importantísimo porque a lo largo del tiempo, la teoría de la modernización estableció que los países del centro del orden mundial eran el ejemplo de la periferia y la semiperiferia. Es decir, el objetivo de nuestros países es asemejarse, ser similares al centro del orden mundial, lo cual implica una paradoja. ¿Cómo puedo ser moderno si es a partir de mi colonialidad que depende tu modernidad? Entonces, a partir de ahí entramos en un callejón sin salida que va configurando un orden mundial que divide a los países de acuerdo a sus características económicas. Entonces, el análisis de América Latina también pasa por el análisis de los ciclos económicos. Eso por lo que hace a las cuestiones económicas. Sin embargo, la estructura colonial también genera estamentos, formas de clasificación de las personas que encontramos su máxima expresión en esto que habíamos hablado de los whitexicans, ¿no? También los white-durans, ¿no? La cuestión del color de piel en América Latina es fundamental, ¿no? Lo podemos ver e incluso las relaciones que hay, por ejemplo, entre Chile y Dominicana, en la Argentina lo vemos,
en Centroamérica, y bueno, en México golpea a la vista estas cuestiones de carácter racial, ¿no? A partir de ahí, pues se rompe. ¿Cómo podemos hablar de un Estado-nación, de una comunidad cohesionada, cuando las diferencias raciales te permiten vincularte más con grupos oligárquicos de otros países que con tus propias comunidades originarias? Entonces, a partir de ahí surge la colonialidad cultural. O sea, el colonialismo político es depender de un virrey. Está bien, con las independencias latinoamericanas, y hago entre comillas, después analizaré por qué, se termina ese colonialismo político. Pero la relación con la cultura, con la economía, con la forma de vida, sigue presente ahí. Es la colonización de las otras culturas a través de un principio de jerarquía, donde Occidente es la guía de la humanidad. Entonces, ese colonialismo forma una dominación política, ¿no?, que se fortaleció con la revolución industrial. ¿A qué me refiero con que se fortaleció? Articula intereses entre grupos dominantes, pero grupos dominantes que no tienen bandera. Es a lo que me refería cuando usaba de ejemplo de Miguel es más cercano a quién, a sus compañeros de clase, de generación de la universidad en Francia, o de los chontales, o de los triquis. O sea, ustedes pongan el calificativo, pero es incluso este mismo esquema nos hizo o me hizo, y también a ustedes, aprender inglés, aprender francés o cualquier idioma del centro del orden mundial antes que un idioma original. ¿Sí? Entonces, a partir de ahí, bueno, surge este fenómeno denominado imperialismo que va evolucionando a lo largo del tiempo. A partir de ahí es donde empieza la construcción de Latinoamérica. Las culturas americanas fueron convertidas en subculturas campesinas, iletradas, condenadas a la oralidad. Entonces, es por eso que hablaba de una guerra civil en lugar de una independencia. Los movimientos armados en América Latina en pos de la independencia de los estados no fueron otra cosa que un reacomodo de clases sociales por la disputa del poder. Los criollos, es decir, hijos de españoles nacidos en los territorios coloniales, desplazan a los peninsulares de las estructuras de poder por medio de campesinos, indígenas, mestizos, mulatos y toda la lista de castas que se fueron generando. Entonces, los indígenas, los mulatos, el agente subalterno pone la sangre, los criollos ocupan el poder. Pero ¿qué fue lo que cambió después de las independencias? La estructura económica continuó. La estructura social de discriminación continuó. Las relaciones internacionales con los países se suspendió por un momento y después se restableció. Esa relación internacional basada en la economía estableció la división internacional del trabajo de los países. Entonces, el siglo XIX latinoamericano se caracteriza precisamente por eso, por el reacomodo de las clases gobernantes y el restablecimiento de los mecanismos de explotación y de intercambio leonino de mercancías. A Inglaterra no le importa si es un virrey, si es un presidente, si es un emperador, lo que sea que gobierne las excolonias, el requisito es que mantengas el ciclo económico. El objetivo es que seas parte de la totalidad que encarna el mundo a través del logos occidental, que es el capitalismo. ¿Sí? Muy bien. Entonces, partimos de la totalidad. Aquello que organiza, articula y jerarquiza la vida social y que le otorga sentido. ¿Cuál es esa totalidad? ¿Cómo ha evolucionado esa totalidad? Si yo les pregunto, o pregúntense así en la intimidad de su mente, ¿qué organiza, qué articula y jerarquiza la vida social?
¿Qué es lo que le otorga sentido? Entonces, ¿qué articula la vida social? El capitalismo, amigos y amigas. El capitalismo te establece roles que desempeñar y te da un estatus. Aborda o abre la noción de éxito, de profesional, de exitoso. ¿Qué articula la vida hoy en día? El poder adquisitivo. ¿Qué articula y organiza la vida social? El acceso a bienes suntuarios. La moda, por ejemplo. ¿Sí? Son todos esos elementos que nos van articulando. Y esos son resultados producto ¿de qué? Pues del capitalismo. A partir de la revolución industrial, la producción en masa de productos articula el mundo en torno al consumo. La revolución industrial permite instrumentos de alta precisión, ¿sí? Estamos hablando no solo de relojes, perfumes, destilados, o sea, simplemente imagínense toda la gama de productos que comienza con la industrialización. Ni siquiera productos de uso personal. Hablemos de empaques de máquinas de vapor, es decir, un hule, un arito de hule que va en una manguera. O sea, se cuentan por millones, ¿sí? Y entonces ese mundo comienza a articularse precisamente en torno al capitalismo. Y ese capitalismo está acompañado de lo que es la racionalidad moderna. ¿Qué es lo racional? Lo racional tiene que ver con lo óptimo, con la mejor toma de decisiones. Ajá. Entonces, la razón. ¿Quién es dueño de la razón? El sueño de la razón ilustrada, el sueño de la razón científica, los principios de eficacia, eficiencia. Ajá. Bueno, hoy en día lo racional es la acumulación, es la inversión, más que lo racional ya no pasa por cuidar el medio ambiente o por el amor al prójimo. Lo racional pasa por la acumulación, por lo óptimo, más alto, más rápido, más fuerte. Entonces, esta racionalidad moderna, pues obviamente es lógico. O sea, yo tengo una gran cantidad de productos, tengo un expansionismo económico brutal, pues necesito un espacio planetario para desplegarme. El sistema mundo capitalista organiza al planeta y obviamente ahí pone en el lugar que este sistema decidió América Latina. ¿Y América Latina, cuál es el lugar de América Latina en este sistema planetario? ¿Cuál es el lugar en la producción, reparto y apropiación del valor a nivel del sistema capitalista? Obviamente, bueno, el lugar en la producción, ¿no? Materias primas, ¿sí? Maquila, economías primarias. Entonces, el lugar en la producción es el agro. Es decir, básicamente, si esto fuera una comida, es América Latina quien pone el postre, quien pone el café, quien pone las frutas, ¿sí? El reparto, pues lo vemos diariamente al salir de casa. Ajá. El reparto en América Latina es la concentración de las riquezas en pocas manos, bajo un esquema de colonialidad, ¿no? Y la apropiación del valor tiene que ver con que estas oligarquías son los intermediarios, ¿sí? Entonces, esto es, digamos, el primer punto para poder empezar a vislumbrar el lugar y la dependencia de nuestra región dentro de un esquema global articulado bajo un esquema capitalista, ¿sí? Muy bien. Entonces, obviamente América Latina es mucho más de lo que podemos decir sobre cada uno de sus estados y sus economías. El primer punto es establecer las relaciones con el sistema mundial capitalista. Entonces, con esto en mente, lo que estamos viendo es cómo América Latina busca construirse para instaurarse en el sistema capitalista.
Entonces, ahora sí, viene un tema importante que tiene que ver con la construcción del Estado en América Latina. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Los estados se independizan, ¿no? Siglo XIX, bueno, independizan de nueva cuenta, entre comillas, ¿no? Y el siglo XIX latinoamericano, ¿por qué se caracteriza? ¿No? De nueva cuenta les pido que hagamos este ejercicio, ¿no? En la mente de nuestras latitudes. Yo traté de sacar comunes denominadores. El primer elemento en el siglo XIX es un siglo de caudillos. Es un siglo de figuras independentistas, de figuras de poder que buscan articular sus intereses de clase con los intereses económicos que vemos en el sistema mundial, en el sistema capitalista. Entonces, son estados personalísimos, ¿no? Que descansan en la figura de un personaje, ¿no? En el caso de México, el siglo XIX, de atrás para adelante, es Porfirio Díaz, ¿no? Es Antonio López de Santana, por ejemplo. O sea, solo dije dos, pero es que entre los dos son 70 años de dictadura, ¿no? Entonces, estos personajes, normalmente dictadores, estados totalmente antidemocráticos, ¿no? Lo que buscan es mantener las alianzas económicas desiguales, al mismo tiempo que el control del poder. Entonces, a grandes rasgos, el siglo XX latinoamericano es la lucha por la consolidación del Estado. ¿Y cómo es que se consolida el Estado? Bueno, el Estado se consolida a partir de la institucionalización, ¿sí? La institucionalización de precisamente las estructuras de poder. Hacienda, por ejemplo, la cuestión agropecuaria, ¿no? Entonces, una estructura de poder tiene que ver con quién determina los precios de los granos, de los productos, la forma en la que se organiza la vida entre un jornalero, un capataz y el propio hacendado. Las estructuras de poder tienen que ver con el derecho, las leyes, qué es lo que protegen las leyes, a la persona o a la producción. Las estructuras de poder también tienen que ver fundamentalmente con el papel de la iglesia, por ejemplo, ¿sí? Hoy en día hablamos de poderes fácticos, ¿no? Una estructura de poder también tiene que ver con con el consumo, con el capitalismo, ¿no? Entonces, una estructura de poder es sí, aquel andamiaje que te coacciona, que te obliga. Entonces, hay muchas estructuras de poder, desde las más sencillas, o sea, incluso el comportamiento cotidiano me coacciona, la misma sociedad me dice cómo actuar. O sea, una estructura de poder también te lleva a la disciplina, la escuela, la cárcel, el hospital, la propia familia es una estructura de poder, ¿sí? Entonces, bueno, eh, la construcción del Estado latinoamericano se da entre 1800 y 1900 y es el periodo en el que se configuran las bases para la construcción del Estado y su desarrollo a lo largo del siglo XX. ¿Sí? Entonces, el primer paso es la conformación de las élites criollas, estas oligarquías políticas que mantienen el control, el orden social y al mismo tiempo establecen o mantienen los canales de explotación económica con lo que antes era la metrópoli. Entonces, este siglo XIX pues, tiene dos brazos. El primero tiene que ver con cómo se configuran las élites, ¿no? Élites son los grupos que ocupan la pirámide, el primer lugar en la pirámide de poder. Las élites son quienes toman las decisiones, fijan la agenda política y organizan la vida política.
El siguiente brazo tiene que ver con el desarrollo de la nación latinoamericana, las naciones latinoamericanas y la configuración de la pirámide social. Una pirámide social que se vuelve una pirámide de explotación a partir de la clasificación racial y el determinismo económico. En términos generales, primero tenemos una perspectiva jurídica y una perspectiva sociológica. La perspectiva jurídica es importantísima porque el Estado es la encarnación de la persona moral. ¿A qué me refiero? Palestina tiene un territorio, tiene una lengua común, tienen lazos de solidaridad, tienen una autoridad común, tienen una moneda común, tienen una bandera. Pero Palestina no es reconocida como Estado por el Concierto de las Naciones. Entonces, no puedo firmar tratados, no puedo participar de cuestiones económicas, no soy reconocido como un Estado soberano. Y entonces es por eso que la perspectiva jurídica es importante, porque los estados son los que firman tratados, los estados son los que establecen las relaciones económicas. Entonces, desde la perspectiva jurídica, quedémonos que es la encarnación de la persona moral de la nación. Obviamente, también el aspecto jurídico, pues, o sea, sobra decirlo, pero de todas formas lo diré. O sea, el aspecto jurídico del Estado es lo que le da vida al derecho constitucional. El derecho constitucional no es otra cosa que una radiografía del Estado. Te dice cómo se organiza el poder, cómo se divide la autoridad, qué niveles de autoridad hay, cómo se divide el territorio, qué derechos tienen los ciudadanos, qué obligaciones tienen los ciudadanos. Establece todo. Es el acta de nacimiento. Y desde el aspecto sociológico, hablamos de la sociedad conformada por grupos secundarios. Grupos secundarios que son sometidos a una misma autoridad. Entonces, ahí también tenemos una cuestión de conflicto. Pero lo interesante o lo importante de esto es que el siglo XIX es el momento en que el Estado latinoamericano y también la nación latinoamericana comienzan a conformarse. La nación, digamos que es la sustancia humana del Estado. El Estado es la persona políticamente organizada de la nación. Entonces, en este sentido, voy a poner un ejemplo. O sea, imaginemos que el Estado es la taza, la nación es el café. ¿Por qué? Porque el café, bueno, tiene similitudes, son moléculas de café que están unidas porque son el mismo elemento, digamos la misma sustancia, el mismo compuesto. Ajá. Y la taza es lo que protege y mantiene unido a ese líquido, lo mantiene caliente, ¿no? Lo mantiene protegido de elementos exógenos. Entonces, la nación son las personas que se identifican como parte de un país. ¿A qué me refiero? De nueva cuenta, disculpen la localización, pero es el caso mexicano. Imagina, Miguel se saca un boleto para ir a Japón, ¿no? Porque compró, no sé, un anime de Dragon Ball y venía la rifa y me gané un viaje a Japón. Entonces estoy por Japón, por Tokio, son las 7 de la noche y digo, voy a dar un paseo. Voy caminando, no hablo japonés, no entiendo nada, los signos están todos raros y de repente en un balcón escucho a José Alfredo Jiménez, ¿no? De una piedra en el camino, etc.
Particularmente no soy fan del mariachi, o sea, lo respeto, me gusta, me sé las canciones, si voy a una boda, lo canto, etc. Pero créanme que en mi casa o en su casa no es que buenos días voy a levantarme con el mariachi, ¿no? No, no es así. Sin embargo, me identifico con él. Entonces, cuando escucho el mariachi, pues inmediatamente se me va a poner la piel de gallina, voy a voltear al balcón y voy a ver un tipo o una tipa, ¿no? Con características similares a las mías, que me dice, ¿qué onda, güey? No me dijo buenas tardes, no me dijo cómo está, che. No, me habló en argot mexicano, es más, casi chilango. Y yo que llevaba 3 días sin hablar español, digo, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿Qué pasó? Y me dice, oye, ¿no quieres venir a tomarte un tequila? Honestamente, digo, tampoco es que tome, no soy fan del tequila, pero estoy en Japón escuchando el mariachi con un mexicano que apenas conozco y voy a tomarme un tequila. Lo voy a saludar de abrazo. Oye, ¿y por qué? Si hubieras estado en México, ¿saludarías de abrazo a cada mexicano que te ofrece un tequila con mariachi? No acabamos nunca. ¿Qué fue lo que hizo que tú tuvieras esa reacción? Se llaman elementos de solidaridad, es la nación. Ajá. Entonces, ¿cómo se va construyendo la nación latinoamericana? Es uno de los temas importantes del siglo XIX. Dos elementos importantísimos para el pensamiento político latinoamericano. ¿Cómo se construye la nación y cómo es que se construye el Estado? Y entonces, primer elemento, el pensamiento político en América Latina surge dentro de los confines del contexto de una cultura específica. Se llama eurocentrismo. Entonces, se disputan diferentes, ¿cómo decirlo?, proyectos de Estado y proyectos de nación. El primero de ellos tiene que ver con, es esta lógica de conservadores y liberales. Entonces, ambos, es importante establecer que han sido manifestaciones de una sociedad elitista, fuertemente estratificada, donde han sido los intelectuales y los políticos quienes han recibido las influencias de las corrientes eurocentradas. Ese es un elemento fundamental. Ya seas marxista, comunista, neoliberal, socialdemócrata, keynesiano, demócrata cristiano, cualquiera de las ideas que llegaron en el siglo XIX y parte del XX a América Latina son eurocentradas. Lo vamos a ver también con la Iglesia. Cuando lleguemos al momento procesal oportuno, hablaremos cómo es que son las iglesias europeas quienes llegan. Entonces, el liceo francés, el liceo alemán, el colegio suizo, el franco-español, todo ese tipo de cosas tienen su origen en el siglo XIX. Porque el latinoamericano se ha servido de ideas que le eran ajenas para enfrentarse a su realidad. La ilustración, el liberalismo, el positivismo, el marxismo, etc. Y en cada uno de los casos ha estado en la mente del latinoamericano una idea central, de hacer de nuestra América un mundo a la altura del llamado mundo occidental. Es esa colonialidad. ¿Cuál es el proyecto? El proyecto es ser la Suiza de América. El proyecto es ser como Islandia. Tener un sistema de salud como el de Finlandia. ¿Sí? Tener calles limpias, bla, bla, bla. La paradoja está en que esos estados se construyeron a partir de la colonización de lo que tú quieres convertir en metrópoli. Y entonces nos enfrentamos a algo que se denomina la dependencia mental. Ajá. La independencia de los pueblos latinoamericanos fue una gesta con aspiraciones libertarias, efectivamente. Pero no por ello dejó de ser un movimiento oficialista y superficial
alejado de los verdaderos intereses de la mayoría. No logró superar la dramática realidad de una dependencia más profunda y significativa que se encontraba en los pueblos americanos. Simplemente, y en menos de un minuto, o sea, México, 1810, 1821, la supuesta independencia. 1822, los sueños republicanos, libertarios, abolicionistas de la esclavitud, chocan directamente con el imperio de Agustín de Iturbide. Dura un año este imperio, lo fusilan. 1823, 1824, tienes un presidente incipiente que se llama Guadalupe Victoria, que llega hasta 1928, Vicente Guerrero, que era el que firmó la independencia, asesinado a traición, y a partir de ahí tienes 30 años de dictadura con Antonio López de Santana. Después de eso tienes el segundo o el tercer imperio mexicano, que es el de Maximiliano, 1863, guerra civil con Juárez, reforma liberales conservadores, un pequeño periodo de Benito Juárez, y después otra dictadura de 30 años con Porfirio Díaz. Recibimos 1900. En 1910 armas una revolución. 1921, 24, incluso hasta 17, no importa. El presidente que resulta de esa revolución es asesinado, se llamaba Obregón, y a partir de ahí viene un cuate que se llama Plutarco Elías Calles, que creó el Partido Nacional Revolucionario, que evolucionó al nombre de Partido Revolucionario Institucional, y que estuvo en el poder hasta el 2000. En menos de un minuto vimos de 1810 al 2000, ¿dónde están los ideales de democracia, de libertad, de igualdad, de repartición de riquezas? No, simplemente no los hubo. No existieron. Porque esto está, digamos, la independencia tiene aspiraciones libertarias, pero es un movimiento oficialista, superficial, alejado de los intereses de la mayoría. ¿Cuál es el interés? El interés es el controlador, el intermediario del país dentro del sistema económico. Entonces, bajo ese concepto, el liberalismo fue una corriente aglutinadora que sentó las bases e inspiró los movimientos de independencia. Pero posteriormente naufraga, ¿no? Y se vuelve simplemente un mecanismo de legitimación para consolidar gobiernos. Pero el programa liberal impuesto en Latinoamérica es totalmente opuesto al programa liberal que se manejaba en Francia. Tan solo por el hecho de que la sociedad francesa no estaba anquilosada en estamentos raciales como lo hacen las sociedades latinoamericanas. El liberalismo implica una igualdad sustancial, no solo en recursos, sino también en contenidos académicos, en capacidades. En países desiguales como el nuestro, es una quimera hablar de igualdad de oportunidades, ¿no? Y entonces, esta dependencia mental se traduce en una dependencia cultural. La adopción de técnicas modernas de convivencia. La adopción de técnicas modernas de convivencia implica la renuncia del pasado. Esta renuncia del pasado y, ¿cómo decirlo? La instauración de relaciones de poder subrepticias, es decir, escondidas, despóticas, basada en estamentos, capas y privilegios. Privilegio, privado, legios ley. El privilegio es la ley de los privados, una ley que solo aplica a unos cuantos. Entonces, ¿qué hacemos? Pues la dependencia cultural genera grupos privilegiados. ¿Cuáles son los grupos privilegiados? Los que tienen acceso a la metrópoli. Entonces, le sumas cuestión racial, la blanquitud, le sumas el capital social, ¿no? Es decir,
de dónde vienes, tu apellido, etcétera, etcétera, etcétera. Más una cuestión económica. Entonces, no creas que todos somos iguales. Esa es una de las frases del porfiriato mexicano. No somos iguales, no te confundas. ¿Sí? Y esa dependencia cultural, pues naturalmente está relacionada con la dependencia económica. De nueva cuenta, el sistema capitalista internacional asigna a América Latina una economía agroexportadora. El liberalismo introdujo a las sociedades latinoamericanas al sistema económico mundial. Esta es la paradoja, amigos y amigas. El liberalismo introduce a las sociedades latinoamericanas al sistema económico mundial. El liberalismo económico penetra, pero el liberalismo social y el liberalismo político no. Entonces, al centro del orden mundial dice, mira, a mí no me interesa si se matan, si no, etc. A mí lo que me interesa es una balanza comercial constante, ¿no? Y sobre todo, que te endeudes. Entonces, el siglo XIX latinoamericano se caracterizaba porque la violencia era la forma de la sucesión de los gobernantes. A estos no les preocupa otra cosa que mantenerse en el poder por el poder. El siglo XIX, ¿quién se preocupaba por las sociedades? ¿Quién se preocupaba por la justicia social? En la iglesia. Nada más. ¿Sí? Y ahorita vamos a entrar al tema de la iglesia, que también se encontraba fragmentada. Entonces, incluso de nueva cuenta, en materia de ciencia política, ¿cuál es el principal objetivo de un Estado? Mantenerse. No me interesa el bienestar, no, no. Primero es mantenerse, aumentar el poder, y ya después vemos lo que es el ejercicio gubernamental. Pero lo primero que tenemos que hacer es instaurar una fortaleza de lealtades, una gobernabilidad. Y entonces es ahí cuando hay un tipo que se llama Maquiavelo, que vivió en 1500, que cobra relevancia, ¿no? Y entonces se pregunta, ¿qué es mejor? ¿Ser temido o ser amado? ¿No? Y entonces Maquiavelo te va a decir, el ser humano, a los que lo aman, los lastima. A los que lo temen, obedece. Es la naturaleza humana, dice. Y bueno, ya entraríamos en discusiones filosóficas, pero lo que nos interesa es que a partir de la introducción de las sociedades latinoamericanas al sistema mundial, comienzan el surgimiento de los centros urbanos cosmopolitas. Entonces, el liberalismo lo tendríamos que ver como un árbol. Es una doctrina articulada que comprende una visión general del mundo. Entonces, por eso es un árbol, porque tengo una visión general del mundo en materia política, económica, social e incluso cultural. Interpreta la realidad y prescribe los valores esenciales del ser humano. El individualismo, la igualdad, el universalismo. Ajá. Es uno de los elementos centrales del liberalismo. ¿Sí? El liberalismo surge en Inglaterra. ¿Sí? Es la revolución de 1688, Jacobo II es quien instaura el liberalismo clásico. El liberalismo clásico postula la sociedad de mercado, es decir, la libertad del mercado, la tolerancia religiosa y el constitucionalismo. Es un código de leyes escritas diseñadas para distribuir el poder, diseñadas para distribuir el poder político de manera eficaz y garantizar la libertad individual.
Entonces, el liberalismo trae consigo elementos importantes. El primero de ellos es la soberanía popular. Perdón que sea tanta información, pero creo que es necesario. La soberanía es el poder perpetuo y supremo de la familia humana, es el poder supremo. Es por eso que hablamos del soberano, ¿no? Es por eso que a veces te dicen, es que eres un soberano y bueno, extrapola. La soberanía empieza siendo una soberanía personal. Luis XIV, el rey Sol, el Estado soy yo. Yo soy la encarnación del Estado. Francia es mía. Tu casa está construida en mis terrenos, pero yo te la dejo construir ahí. En el momento en el que yo quiera, se acaba esa casa. Yo represento a Francia. Yo hago las leyes. Por lo tanto, estoy por encima de las leyes. Yo solo me someto a las leyes de Dios. Mis leyes son diferentes de las tuyas. Tú te riges por mis leyes. Yo hablo con el patrón. ¿Sí? Bueno, esa soberanía personal pasa a costa de fuego y sangre a ser una soberanía popular. El pueblo se pone de acuerdo para que esa soberanía delegue un poder temporal al gobierno. Entonces, para su ejercicio, el poder se divide en ejecutivo, legislativo y judicial. Pero eso es para su ejercicio. Arriba está el poder supremo, que es el pueblo. Entonces, obviamente, eso te abre la puerta al populismo, a la demagogia, ¿no? De pueblo de México, valiente y honrado pueblo que ha resistido al tiempo. Necesito de su apoyo para transformar la realidad. Bla, 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 bla. Bueno, disculpen. Esa soberanía popular pues, es un núcleo duro del liberalismo. Ajá. Y a partir de ahí es que hablamos del republicanismo, la república. Res pública, la cosa pública, que ya organiza todo el poder, las repúblicas latinoamericanas. Es importante que lo conozcamos, porque primero tenemos que saber si nuestra república es federal o centralista. La mayoría de las repúblicas son federales, ¿no? O sea, el nombre de México es Estados Unidos Mexicanos. Son 33 estados que están unidos por un pacto federal. Entonces, cada estado tiene su gobernador, etc. Bueno, eh, con esto en mente es que se genera el proyecto de nación. El que seamos repúblicas federales obedece a toda una lucha durante el siglo XIX. En el siglo XIX se da esa lucha entre lo que es el liberalismo y el conservadurismo. Entonces, de un lado, el liberalismo te dice, a ver, vamos a generar una burguesía agrícola. Estas empresas agrícolas. Del otro lado, el conservadurismo te decía, no, hablemos de una aristocracia terrateniente. La fractura incluso al interior de la iglesia, el bajo clero se identificaba con postulados liberales, mientras que el alto clero se identificaba con el conservadurismo. El liberalismo postula una organización federal, mientras que el conservadurismo es un centralismo monárquico. El liberalismo hablaba de autoridades locales, como los departamentos. Ajá. Hablaba de la secularización. Este es un concepto importante porque esto de la secularización nos acompaña
en las relaciones entre el Estado y la Iglesia. Entonces, la secularización simplemente es la transformación de algo que pertenecía al estamento eclesiástico a una realidad secular, es decir, no relacionada con ninguna confesión religiosa. Entonces, la secularización no es otra cosa que la lucha del poder civil por expulsar el poder eclesiástico de las relaciones políticas. Es la transformación de algo que pertenecía al estamento eclesiástico en una realidad secular, no relacionada con ninguna confesión religiosa, especialmente la incautación por parte del Estado de bienes eclesiásticos. ¿Sí? Entonces, en pocas palabras, la secularización es el paso de algo o alguien de una esfera religiosa a una civil o no teológica. La secularización del Estado en Occidente es una exigencia. Mientras que el liberalismo hablaba de una autoridad civil, de una autoridad, de una secularización, el conservadurismo era mantener a la iglesia con el mismo poder que el Estado. Es decir, dos poderes iguales. Esto fue lo que dio origen a la disputa, a la lucha por el poder político y a la secularización en América Latina, a la persecución y en México a la masacre, a la guerra. Lo que ocurre acá es que hablamos de un nuevo liberalismo, hablamos de un liberalismo latinoamericano. El liberalismo latinoamericano se caracteriza porque se aplica en sociedades fuertemente estratificadas social y racialmente. Entonces, es una economía no desarrollada. Y obviamente, el liberalismo latinoamericano es muy diferente al liberalismo europeo o al liberalismo estadounidense. La diferencia radica en la estratificación racial. La estratificación racial y la fragmentación de las sociedades, de la nación. Aquí es muy interesante, podemos hacer un pequeño paréntesis, para quien se interese en por qué nuestras sociedades latinoamericanas presentan esos niveles de corrupción. ¿Por qué vemos cuestiones simples, o sea, de lo cotidiano? O sea, yo me puse muy triste porque hace unos años inauguran un parque, ¿no? Ponen unas porterías de fútbol muy bonitas. No pasaron 2 días hasta que cerraron, o sea, cerrucharon la portería. Digo, te puede gustar o no el fútbol, no importa. Hubiera podido hacer una cancha de básquet, no importa. ¿Por qué lo rompes? ¿Cuánto tiempo pasa en que se inaugura un edificio o una fachada bonita en un lugar hasta que llega alguien y aquí estuvo Miguel? ¿Por qué? Porque no hay un amor por lo público. En México hubo un caso de corrupción, bueno, muchos, hay libros, hay toneladas de tinta, pero les voy a poner un caso. Tú tienes una partida presupuestaria para quimioterapias para cáncer infantil. Niños y niñas de entre 0 y 8 años que tienen cáncer, tienes una partida para las quimioterapias. Pues resulta que hubo un desvío de recursos y se les dio literal agua con azúcar en forma de placebo, porque el dinero se lo quedaron para beneficio personal. Entonces, 5 millones, 2 millones, no importa, pongamos 2 millones. ¿Qué tienes que tener tú en el corazón para estar en Chelsea o en Soho, en Londres, tomándote un café con el dinero destinado a salvar la vida de cientos de niños que ahora tienen agua con azúcar? Vamos, ni aunque fueran perros, y ahora son seres humanos. ¿Qué tienes que tener ahí sino un proceso de larga duración de fragmentación de la nación?
No me interesa una caravana migrante de 300 o de 3,000 personas camino a Estados Unidos, porque no somos nosotros, no son como yo, me dan igual. Es más, los odio, más no los quiero ver. O sea, de repente yo estoy en terraza comiéndome un T-bone y con su pobreza me ofenden, me quitan el hambre, ¿sí? Eso que estoy diciendo no es exageración, es real, lo vemos. Y entonces es a partir de ahí que empezamos a ver una construcción mental que expresa la experiencia básica de la dominación colonial. No todos somos iguales. El que yo sea mexicano y mi compatriota también no significa mucho si no nos entendemos en niveles culturales, ¿sí? Entonces, la codificación de la diferencia entre conquistados y conquistadores bajo la idea de raza articula las formas históricas de control en América Latina. La idea de raza fue un modo de otorgar legitimidad a la dominación. Ese fue el eje fundamental del patrón de poder, ¿sí? Muy bien. Entonces, ese siglo XIX consolida este tipo de cuestiones y posteriormente el siglo XX viene con la institucionalización del Estado. Un Estado liberal al servicio de intereses extranjeros, ¿no? Que entra en lo que se llama la teoría de la dependencia, ¿sí? Entonces, entramos en el siglo XX. El siglo XX, muchos dicen que empieza con la Primera Guerra Mundial, acaba con la muerte de Castro, de Fidel X. Interesante lo que vamos a abordar ahora. Este siglo XX latinoamericano tiene una fecha particular, que es la crisis de 1929. Oye, Miguel, pero si la crisis fue en Wall Street, o sea, ¿qué demonios? ¿Por qué a América Latina le importa eso? Bueno, porque eso fue lo que transformó por completo el pensamiento económico y su influencia en América Latina. A partir de 1929, el tema es la industrialización y el desarrollo. Entonces, es ahí cuando cobra preponderancia estas nuevas formas de organizar la economía. 1929, la crisis, comienza un nuevo orden económico, se llama New Deal, ¿no? Esto también es importante para quien quiera ir más lejos. Es Roosevelt, New Deal de 1929. Políticas intervencionistas para luchar contra los efectos de la crisis, de una de las primeras crisis capitalistas en el mundo, ¿no? Entonces, las características del New Deal es el pleno empleo, es la creación de un seguro de desempleo, creación de un sistema de seguridad social, realización de un vasto plan de obras públicas, financiado por el gobierno federal. Es la intervención del Estado en el desarrollo. Es el papel del Estado en la justicia social. Es el llamado estado de bienestar que se basa en los postulados de Edward Keynes, quien genera un estado que busca fortalecer a la sociedad frente a los posibles altibajos del mercado. Ahí es cuando empieza la socialdemocracia. Entonces, es aquí cuando hablamos de el socialismo, pero un socialismo atemperado, un socialismo compatible con el capitalismo, un socialismo que vemos con los estados de bienestar a lo largo del mundo. Es algo que ya habíamos hablado en clases precedentes, ¿no? O sea, cómo es que se generan instituciones de protección social. Salud, salud, habitación, trabajo, etcétera. Bueno, entonces, México y América Latina, Honduras, todos los países se suman a este proceso. El objetivo es industrializar nuestros países. Entonces, hablamos de la teoría de la modernización y el desarrollismo.
Ujú. ¿Por qué? La Segunda Guerra Mundial genera miedos en el orden mundial de que queremos evitar que se repita una conflagración como ese tipo. Entonces, de nueva cuenta, de forma, pues sí, el colonialismo se expresa en el surgimiento de corrientes de pensamiento como el desarrollismo y el marxismo latinoamericano. Esto ya lo hemos visto, así que vamos a ir un poquito más rápido. Simplemente quiero destacar cómo es que la teoría del desarrollo planteada por la CEPAL fue el modelo que gobernó o que dictó la política económica en Latinoamérica de 1948 hasta 1980. Entonces, una activa y planificada participación estatal de la economía. Entonces, una activa y planificada participación estatal tiene que ver con subsidios, tiene que ver con apoyos a sectores estratégicos, ¿sí? Un proteccionismo dinámico, ¿no? Para evitar competencias desleales, o sea, creo que aquí América Latina tenemos ahí uno de los grandes, el mismo problema, este es el mismo problema que tenemos, competir con China. O sea, de repente, por ejemplo, en León, Guanajuato, es la capital mexicana del calzado, son zapatos muy bonitos, pero son zapatos que hacerlos me cuesta 300 pesos, quiero una ganancia, pues te los vendo en 500. Muy bonitos tus zapatos. Pero de repente llega una economía de escala, de, oye, yo te vendo zapatos en 70 pesos. Oye, ¿cómo demonios, perdón, cómo le haces para vender zapatos en 70 pesos si los hiciste en China y los traes? Pues es que estoy haciendo miles de millones de zapatos, amigo. ¿No? Y además, ¿qué crees? No es que no los hago en China, los hago en el barco Camino A, se llama, es una empresa flotante, ¿no? Y no tengo, o sea, y tengo tres turnos. O sea, compartimos cama, no sé, Juan y yo. ¿Por qué? Porque yo trabajo de 8 a tal, y cuando yo duermo, él trabaja, y cuando él duerme, yo trabajo. Entonces la cama no tiene descanso, simplemente nos vamos diciendo, oye, ya te toca, oye, ya te toca. Y llegamos al puerto con todos los zapatos y te los aviento y ya está. Y entonces, bueno, el gobierno dice, bueno, ¿sabes qué? Voy a poner una aduana, un arancel, un impuesto de importación, porque mis productos van a naufragar, porque es imposible competir 300 pesos contra 70. Entonces, ahí vemos un cierto proteccionismo. Ajá. Ese proteccionismo planifica la economía también y la ampliación de los mercados. Aquí está el sueño del Mercosur, Merconorte, ¿no? APEC, porque preguntémonos casi a nivel de café, de plática de café, ¿por qué no somos más unidos? ¿Por qué no intercambiamos más productos? ¿Por qué no tenemos tratados comerciales? Me voy a poner hasta utópico. ¿Por qué nos pedimos visas? O sea, ¿cuál es la diferencia entre la Unión Europea y América Latina? Esa integración, esa cercanía, ¿no? Pues no se da. Y ahí me hago cargo. Bueno, yo no tengo nada que ver, yo nada más lo observo. El papel de México para no integrarnos, ¿no? O sea, alguien podría levantar la mano y me dice, oye, Miguel, México ha sido el de los principales obstáculos para una integración regional. Y yo te diría, sí. Y obedece a poderes fácticos, o sea, obedece a que el tío Sam no nos da permiso, básicamente. Entonces, vemos un periodo de bonanza, ¿no? Es un periodo, lo ya podemos llamar incluso el milagro latinoamericano, en mayor o menor medida, después de la Segunda Guerra Mundial, tuvimos un crecimiento económico en la región. Este crecimiento económico en la región fue lo que permitió la Revolución Cultural de 1968. La Revolución Cultural es resultado de la Revolución Económica. ¿Por qué?
Porque se crearon una gama de productos inmensos, se creó o se fortaleció la industria del entretenimiento, simplemente hablando del cine, ¿sí? El excedente en la economía permitió que papá y mamá mandaran a los niños a la universidad, es decir, surge la juventud, entretenimiento, juventud, ajá, y además hay una revolución cultural. O sea, la clase pasada les pasé fotos de los Beatles, de los Rolling Stones, de Led Zeppelin, etcétera. Pero también hay una revolución sexual. Ahí está la píldora del día después, están los profilácticos. Después hay una revolución psicodélica, ¿sí? Entonces, perdón, pero es así, es sexo, drogas y rock and roll hacen su aparición en esta época, acompañado de el surgimiento de la juventud. ¿A qué me refiero con surgimiento de la juventud? Antes eras niño, adulto, del parvulario a la fábrica, ¿sí? Ahora ya hay este periodo para ser un rebelde sin causa, para pensar, para escribir, lo que tú gustes y mandes. Bueno, ese desarrollo económico se traduce en modificaciones en la sociedad, por supuesto. El surgimiento de las clases medias latinoamericanas. Esas clases medias que hoy en día están siendo atacadas. O sea, en América Latina había o muy ricos o muy pobres, pero no había intermedio. Bueno, el surgimiento de las clases medias trajo consigo esta revolución cultural, y esta revolución cultural también traía consigo una petición de mayor democracia, mayor libertad, mayor participación. Ajá. ¿Cuál fue la riposta, la respuesta a la revolución cultural del 68? Ahí lo vamos a ver. Se llama Comisión Trilateral de 1975. Entonces, 7 años después, de hecho fue en el 73, se llama Comisión Trilateral porque se reúnen los sectores, los tres sectores más poderosos y más ricos del mundo. Se fundó en el 73, Rockefeller, ¿no? Aglutina a personalidades destacadas de la economía y los negocios de las zonas, de las tres zonas de la economía capitalista, ¿no? Y entonces, a partir de ahí comienza la reforma, un diálogo político y económico de todo el mundo capitalista, ¿no? Entonces se reúnen los dueños del mundo, Estados Unidos, Europa Occidental, Japón y Canadá. A partir de ahí empieza lo que es la modificación de lo que podríamos hablar como este estado de bienestar. Porque la Comisión Trilateral retoma los postulados de la sociedad Mont-Pelerin o Mont-Pelerin, ¿no? Y es el antecedente del neoliberalismo. Entonces, Friedrich von Hayek, ¿no? Convoca a 36 intelectuales y hay una declaración de principios en las cuales plasman su preocupación por los valores de la civilización. El problema es la amenaza de las tendencias políticas imperantes. Básicamente, la sociedad Mont-Pelerin estaba en contra de los estados totalitarios, estados que ejercieran control total sobre la sociedad. Y dentro de esos estados totalitarios también consideraban a los estados de bienestar. Y entonces hay que redefinir las funciones del Estado para poder distinguir entre un orden totalitario y un orden liberal. Entonces,
con esto en mente, es que vemos la penetración del neoliberalismo en América Latina. Entonces, ante estos cambios graduales, 1947, la Sociedad Montpellier, 68, la Revolución Cultural. En respuesta a la Revolución Cultural del 68, tenemos la Comisión Trilateral del 73 y la consolidación de esa comisión en el Consenso de Washington del 86. Ahorita vamos a ver cada uno de esos. Entonces, de estar planificando al Estado, de buscar un proteccionismo, bueno, todavía se sigue en América Latina, se busca transformar la sociedad tradicional a la sociedad moderna. Esa es la condición de desarrollo. Entonces, ¿cuál es la sociedad tradicional? Pues la sociedad rural. La sociedad moderna es la sociedad urbana. Lo vemos incluso en la arquitectura, el funcionalismo, por ejemplo, ¿sí? Entonces, hablamos de las condiciones para el desarrollo. Se busca desarrollar a las sociedades latinoamericanas. ¿Y quién paga el precio en eso? Pues nuestros pueblos originarios. Si de por sí ya había una persecución, ya había un racismo, ya había una discriminación, pues ahora es peor. Entonces, dos elementos fundamentales. Se aumenta el racismo y nos damos cuenta que las sociedades tradicionales se basan en una economía de subsistencia y que para ser una sociedad moderna necesitamos expandirnos, producir más, vender más, competir, ¿sí? Entonces, durante la década de los 60, nosotros teníamos exportaciones primarias, ¿no? Había una gran concentración de la dependencia productiva, casi la mitad de la población, menos de la agricultura genera el 46% de empleo y menos de la población total era urbana. Bueno, menos, perdón, aquí me faltó el dato, menos del 30%, disculpen. Entonces, empiezan los esfuerzos por modernizar nuestras sociedades. ¿Cómo se modernizan las sociedades? Sustitución de importaciones, industrializar y tener nuestro propio mercado. Entonces, desarrollo de la industria y nuevas líneas de exportación. Ponernos a competir con el sistema mundial. Entonces, romper con esto, porque el desarrollo económico latinoamericano obedece al interés de las economías industrializadas para acceder a materias primas y al desarrollo de mercados. Entonces, la economía latinoamericana era monoproductora. Hacíamos productos o básicamente producíamos cuestiones que tienen que ver con la agricultura y la ganadería. 3 tipos de economía monoproductiva. La primera de clima templado, como en Argentina y Uruguay. Economía ganadera, exportadoras de cuero, de trigo, entre otras, de lana. Clima tropical, Brasil, Colombia, Ecuador, México, Honduras. Hablamos de café, cacao, caña de azúcar, tabaco. Era una competencia con los productos africanos. Y después, la exportación de minerales. Brasil, Venezuela, México, Perú, Bolivia. Entonces, estas economías totalmente tradicionales, de la noche a la mañana tenían que convertirse en economías modernas. Esas economías modernas se busca mediante la industrialización. La cuestión de la industrialización se da mediante el endeudamiento de los países. Este es el surgimiento de la deuda pública latinoamericana. Si yo quiero modernizar mi sociedad, tengo que modernizar mis formas de producir. Para modernizar mis formas de producir, necesito inversión. Para invertir, necesito endeudarme.
Entonces, ¿qué ocurre? Lo que ocurre es que los estados latinoamericanos, en su esfuerzo por industrializarse, se endeudan. En la teoría, lo que se buscaba es el modelo de sustitución de importaciones. Este modelo de sustitución de importaciones no es otra cosa que generar tu propio mercado interno. Generar tus propios productos y venderlos entre tu propia gente. Y después exportarlos y competir en el mercado internacional. Entonces, hay 3 etapas antes de que esto tronara como ejote. El proceso de industrialización por sustitución de bienes de consumo con inflación, ¿no? Aquí es el Estado quien industrializa. Inversión pública. El Estado tiene sus propias empresas paraestatales. Después viene la industrialización sustitutiva. Ajá. Voy a controlar la inflación, voy a controlar el tipo cambiario, voy a fortalecer las monedas locales y no las voy a dejar fluctuar a la libertad del mercado. Ajá. Entonces, protejo la industria manufacturera de origen privado, trato de incrementar las exportaciones con valor industrial y un tipo de cambio apreciado. Entonces, aquí, en términos coloquiales, es cuando el Estado, ¿cómo se dice? Se me da la palabra, consiente al empresario. Te voy a dar apoyos, te voy a invertir. Si tienes huelgas, te las voy a disolver. ¿Sí? Y la tercera etapa es, ok, se supone que ya tenemos el sistema bien instaurado, ahora vamos a sustituir importaciones. Y entonces es esa época en la que le decías al niño, mira, mijito, ya no te voy a comprar Adidas, ya no te voy a comprar Nike, ahora vas a usar unos tenis Mex. ¿Cómo crees que voy a ir a la escuela con unos tenis Mex? Me van a decir que soy un naco, etcétera, 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 ¿no? Ahí viene esto de compra lo hecho en México, hecho de calidad, etcétera. Esta competencia con los países industrializados, que bueno, ya sabemos todos y todas cómo terminó. Muy bien. Entonces, ahora sí, vamos a entrar de lleno a lo que es precisamente lo que ocurre después de que truena esto. En 1982 hablamos de la década perdida. ¿Por qué es la década perdida? Porque se instaura el modelo neoliberal y todos los esfuerzos de 50 años de industrialización, todos los recursos utilizados, se van directamente a la basura o, mejor dicho, al bote de la privatización. Ajá. Entonces ya habíamos quedado, ¿no? La historia del siglo XX latinoamericano es la lucha por la construcción del Estado-Nación, ¿no? Eh, cada uno de estos casos ya lo habíamos visto. Perdón, es que... Un momento. Ahora sí. Esto es, digamos, es un poco repaso, ¿no? Institucionalización del caudillismo es la primera construcción, el primer paso para construir el Estado. Y ese proceso es el corporativismo latinoamericano. Esto es importantísimo. El Estado en la América Latina, después de la institucionalización de los caudillos, se construye a partir del corporativismo. ¿Qué es el corporativismo? Vamos de lo más sencillo. Corpo, el cuerpo. Entonces, el corporativismo es concebir a algo como un cuerpo. Entonces, una concepción corporativista de la sociedad te lleva a preguntas como, ¿quién es la cabeza de una sociedad? ¿Cuáles son los pies de una sociedad? ¿Cuáles son las manos de una sociedad? ¿Cuál es el corazón de una sociedad? Bueno, saliendo de metáforas poéticas, el Estado latinoamericano se instaura de manera corporativa. Dentro de lo que es la totalidad del sistema capitalista, el Estado articula a los sectores productivos del país, campesinos,
obreros, empresarios, jornaleros, todos ellos son sectores que son corporativizados, que son incluidos en el Estado. Entonces, ejemplos claros de corporativismo lo vemos en las confederaciones obrero-campesinas. Entonces, por ejemplo, en el caso mexicano, la CNC, bueno, la Confederación Nacional Campesina, surge en 1938. Hoy en día está acabada, estamos en pleno auge neoliberal, no importa, pero esta confederación surgió en 1938. ¿Y qué es lo que ocurre con esto? La Confederación Nacional Campesina aglutina a todos los campesinos en una sola organización que tiene representación política. Entonces, yo, Miguel, represento a 20 millones de campesinos. Son 20 millones de votos, señor presidente. El desfile del 16 de septiembre, del 5 de febrero, yo le garantizo 20 millones de agremiados en la plaza central, señor presidente, para que vea el músculo del partido, señor presidente. Y el presidente dice, muy bien, Miguel, tú me traes esos 20 millones, yo te garantizo a ti 4 gobernaturas, 15 diputaciones y 4 senadurías. ¿Sabe qué, señor presidente? También quiere una secretaría de gobierno. Ok, pero déjame negocio porque hay otro, ¿no? Que también trae a los empresarios que no está contento contigo. Entonces, el corporativismo aglutina a todas las fuerzas productivas de un país y las pone bajo el dominio del propio Estado. El corporativismo mexicano es un ejemplo paradigmático porque es el corporativismo que permitió 70 años de una misma estructura de poder. Entonces, la corporación es un intermediario de intereses. Entonces, campesinos, si tú quieres subsidio al maíz, obreros, si tú quieres un hospital, habla con tu líder. Ese líder es el que tiene la puerta abierta al poder para poder dirimir conflictos, para poder gestionar, para poder hacer una negociación política. Y esos sectores, queridos amigos y amigas, son aglutinados en un partido político. Un partido político que es un partido hegemónico, que es un partido gobierno, en donde el presidente es presidente del partido y presidente del país. Y entonces vienen los pactos corporativos. Los pactos corporativos nos llevan a el clientelismo. ¿Qué es esto del clientelismo? El clientelismo es una relación perversa en donde el político trata como clientes a los ciudadanos. Entonces, si tú quieres beneficios, tienes que votar por mí, si no, no los vas a ver. Entonces, si tú quieres, mira, yo me voy a lanzar como director de Indosoc. Si ustedes quieren tener una calificación, necesito que me apoyen en esa candidatura. Entonces, lo primero que vamos a hacer, vamos a, no sé, a grillar a Alex, ¿no? A hacerle algún escándalo. Es broma, es un ejemplo de cómo yo los utilizo y ustedes me utilizan. Entonces, oye, Miguel, y entonces, si ya que sales de Indosoc, ¿cuál va a ser mi beneficio? Pues que te voy a dar un diploma sin que curses algo, que te voy a conseguir un empleo en tal lugar, que te voy a dar el 20% de las colegiaturas, que tú que tienes un negocio de camisetas, voy a poner uniforme y tú vas a vender los uniformes, voy a poner un comedor y tú te vas a encargar de la comida a un precio que, pon tú, que digamos que vale 70, pero realmente vale 30. Entonces son redes clientelares, ¿no? Totalmente antidemocráticas que generan control del poder.
y el máximo ejemplo de eso es el presidencialismo. El presidencialismo es una forma de gobierno pervertida en donde el presidente tiene una monarquía sexenal, tiene un poder total, no hay división del poder, no hay un equilibrio, el soberano vuelve a ser una soberanía personal, ajá, y entonces el presidencialismo, en su versión, digamos, perversa, ¿no? Se establece, bueno, vamos a verlo aquí, bueno, establece formas de gobierno totalmente antidemocráticas, ¿sí? Es totalmente, pues sí, o simplemente explicar el caso mexicano, 70 años de un mismo gobierno con fraudes electorales, pues solo se puede explicar mediante el control total por parte de un partido de todo el Estado. Hay una anécdota para que nos demos una idea de lo que es el presidencialismo. El secretario de Gobernación le pregunta a don Porfirio, ¿qué hora es? Pregunta Porfirio Díaz. La que usted diga, señor presidente, ¿sí? Esta pequeña frase engloba la esencia de lo que es el presidencialismo. El presidencialismo es una monarquía sexenal, es el poder total por parte de el presidente, siempre y cuando dure 6 años. Entonces, el presidencialismo lo que hace es que tienes una doble legitimidad. Eres presidente, pero también controlas al Congreso. Ajá. Eh, Eres presidente del país y eres presidente del partido. Estableces quién va a ser tu sucesor. Controlas todas las elecciones de control de elección popular. ¿Sí? Es un poder supremo antidemocrático. Entonces aquí lo tenemos. Es un control político durante el sexenio, control sobre el partido oficial, intocable, controla los medios de comunicación, no tocas al presidente anterior, controlas todos los poderes y obviamente eres autoritario. Y entonces el presidencialismo mexicano tiene un solo código. Una vez que acabes, te vas. Desapareces de la vida política. Designas a tu sucesor, el dedazo, y después, adiós, Nicaragua. Bueno, ese presidencialismo fungió como un elemento clave, ¿no? Para precisamente la penetración del neoliberalismo en América Latina. Son relaciones clientelares cuando tú estableces una relación de necesidad de intercambio no formal, no legítima, ¿no? Entonces te iba a comentar un caso de clientelismo en México. En México tenemos una gran cantidad de desapariciones forzadas, desplazamientos, víctimas del narcotráfico. Hay una comisión que se llama la CEAD, que es la Comisión Especial de Atención a Víctimas para el Delito. A las madres de los desaparecidos se les da un apoyo económico. Ajá. Bueno, hay personas que empadronan a las madres de los desaparecidos y las obligan a ir a eventos políticos, a apoyar candidaturas para poder recibir el apoyo. Y esas madres, cuando reciben el apoyo, tienen que dar el 30% del apoyo a quien se los gestionó. Y se llega al grado de que hay personas que no tienen desaparecidos, pero que tienen contactos con esta señora, y reciben un apoyo en vivienda, en educación, en salud. Son redes clientelares. ¿Sí? En fin, y eso es uno de los grandes lastres de nuestra sociedad. Muy bien. El elemento central del corporativismo está encarnado en el movimiento sindical.
Entonces, esto es lo que transforma, digamos, las democracias de masa, los movimientos sociales. Ahora tenemos millones de obreros, campesinos, sobre todo en países como México, con 120 millones de habitantes. Tienes las llamadas masas obreras que son controladas de forma corporativa por el propio presidente. Entonces, de nueva cuenta, hay un monopolio de la representación. Solo hay una asociación que pueda ser reconocida como interlocutora con el presidente. No quiero más. Y aquí lo puse porque pues, es la teoría, pero en América Latina el monopolio de la representación con un número limitado de asociaciones es por presión del Estado. O sea, no hemos visto una democracia sindical en América Latina. Solo hay una asociación, nadie puede competir conmigo. Entonces, si la CNC, de repente a la CNC le salía otra confederación campesina, pues la exterminamos. La terminamos. Y además no te voy a dar a escoger. Tú te vas a incorporar de manera forzosa a la corporación y vas a votar por el partido y vas a ir a los mítines y vas a denunciar a cualquier sedicioso. Ajá. Y es el Estado el que va a mediar el conflicto. Y yo como Estado, voy a controlar liderazgos y voy a articular intereses. Entonces, en ese momento es cuando volvemos a los estamentos. Tradiciones basadas en clientelismo, ¿no? En patrimonialismo, en el uso de la violencia. Entonces, a partir de ahí son las clases sociales con intereses diferenciados que podían entrar en conflicto, pero que a través de pactos corporativos se podían asegurar la continuidad del sistema. Esto hacía que las clases obreras y sus organizaciones no reconocidas por el gobierno fueran ilegales. Entonces, esto me recuerda, hay una frase de Warren Buffett que dice, la lucha de clases existe y nosotros ganamos. El multimillonario lo dijo con todas letras, o sea, así con todo el cinismo del mundo. Marx tenía razón. Hay una lucha de clases, pero la ganamos nosotros. Y la ganamos en el consenso de Washington, ¿no? Entonces, bueno, nada más que quería señalar esto, de cómo es que con un cinismo rampante, un cinismo así supino, esto, vemos cómo hay un control. Y entonces, ahora sí, ¿qué pasa? Nos habíamos quedado con la década perdida de este lado, ¿no? En este lado. De 1980 a 1990, quiebra todo. Quiebra el estado de bienestar. El estado de bienestar ya no es rentable, ¿no? Las deudas latinoamericanas son inmensas. Eh, el problema de la gobernabilidad, el problema de las consecuencias de la revolución cultural, ¿no? Hace que, sobre todo en América Latina, se cayera en un estado de crisis permanente. Somos los que nacimos en esta década, somos la generación de la crisis. O sea, la crisis de los 80s, la crisis del 94, la crisis del 2000, la del 2004 y las que vengan. Entonces, la deuda nos reventó. Esta deuda por la industrialización que nunca cuajó en una repartición de la riqueza. Ojo, América Latina sí se industrializó. Lo que pasa es que no hubo una repartición de la riqueza, hubo una concentración de la misma, ¿no? Entonces, las monedas se fueron al caño, la devaluación, la fuga de capitales, depreciación, inflación, colapso industrial, falta de competitividad, y aparece el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.
En 73 inicia, o sea, si bien desde la Sociedad Montpellier, desde la Comisión Trilateral y desde el Consenso de Washington se había ya establecido las características teóricas del neoliberalismo, es con el golpe de Estado de Pinochet en donde penetra la ideología neoliberal en América Latina. Ajá. Y entonces, ahora sí, tú tienes a los militares, tú tienes el poder, pero no tienes idea de qué hacer en materia económica. No te preocupes, aquí está tu ladrillo. Aquí está tu modelo económico, el que vamos a instaurar. Ujú. Entonces, comienza la agenda neoliberal en América Latina. Si bien el neoliberalismo penetra en Chile en el 73, fue en la década de los 90 cuando hablamos de pensamiento único. Pensamiento único a partir del fin de la historia. El fin de la historia y el último hombre. Francis Fukuyama. Ajá. ¿Qué es lo que establece Francis Fukuyama? La tesis terminó, perdón, la tesis terminó. La tesis central es que la lucha de las ideologías ha terminado. La lucha acabó porque con el mundo comunista colapsado, con el muro de Berlín destruido, con la disolución de la URSS, ya no hay más que un pensamiento único. Se acabó la disputa, se acabó la historia. La historia se fabricaba a partir de la lucha entre comunistas y liberales. Bueno, se finí, terminato. Ajá. Y entonces ahora se establece el consenso monocultural occidental. La democracia liberal. La ciencia como conocimiento supremo, como un nuevo Dios. La libertad económica. Son estas tres las que dan forma al neoliberalismo. Y en América Latina, el capitalismo neoliberal se instala como la única alternativa viable. Ajá. Y justo en ese momento es cuando se registran 200 millones de pobres en América Latina. La primera clase hablábamos de 650 millones. ¿Qué representa que de 650 a 200 sean pobres? Una tercera parte. ¿Sí? Bueno, von Hayek publica Camino de Servidumbre, que es con lo que empieza el detrimento del Estado keynesiano, el Estado de bienestar, y lo demás es historia. Ya vamos a ir cerrando, esto lo vamos a ver mañana rápidamente antes de llegar a las conclusiones, es lo que le comentaba, la sociedad Montpellier. El objetivo es combatir el keynesianismo, el solidarismo reinantes y preparar las bases de otro tipo de capitalismo duro y libre de reglas para el futuro. El individuo es la esencia, es la unidad básica de la sociedad. No me interesa la familia, me interesa el individuo. Ajá. El estado de bienestar es un atentado contra la libertad. Ajá, es una dictadura. Cada uno debe de competir de acuerdo a sus capacidades. Y a grandes rasgos, esto, digamos, para cerrar, porque me quedan 5 minutos, la desigualdad es una parte estructural de la sociedad. Es natural a las sociedades humanas que exista desigualdad y pobreza. Ajá. Entonces, está en manos de cada individuo procurar su seguridad y mantenimiento. Las cuestiones sociales como la pobreza y la desigualdad son secundarias. Ajá. Porque nunca se va a acabar con la pobreza, porque es necesaria la desigualdad, porque hay una teoría de la estratificación social. Ajá. Entonces, es la lucha por la supervivencia. Es un cambio de supervivencia. Se materializa. Eh, bueno, este cambio se ve
en que el mercado ahora nos regula, en que ahora somos mercancías, en que no importa si estamos en situación de pobreza o no, porque lo tenemos merecido, ¿sí? Porque el mundo es así, la libertad es así, la libertad de hacer lo que tú quieras conlleva errores, ¿sí? Y bueno, esto lo vamos a ir cerrando, ¿no? Porque, pues, como pueden ver, es lacerante, ¿no? Cómo es que el capitalismo tardío en forma de neoliberalismo establece una forma de vida que nos da explicación de por qué hoy en día los jóvenes, las jóvenes dicen, yo quiero ser influencer, yo quiero ser streamer, yo quiero ser abogánsta, yo quiero ser sicario. Es decir, cualquier cosa que me dé una subsistencia totalmente amoral. Mira, no me importa de dónde lo sacaste, lo que me importa es que tengas la plata, ¿sí? Vendiendo tu cuerpo, vendiendo humo, vendiendo drogas, vendiendo armas, lo que no me interesa. Lo que importa es que tengas el mejor celular que el vecino, mejores ropitas. Lo mejor es que te distingas del resto con esa colonialidad del poder. Entonces, ya tenemos vislumbrado un panorama de la realidad social. Ahora lo vamos a ver desde el enfoque del pensamiento social cristiano, ¿no? Medidas antineoliberales o cómo resistir al neoliberalismo desde el pensamiento social cristiano. Podría ser un título para nuestra sesión del día de mañana. Muy bien. Entonces, lo vamos a dejar por acá. Les agradezco mucho la presencia. Es gratificante poder estar con ustedes. Muchas gracias.